Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos hoy meditando en la parashá Behar, que es la parashá de la semana, en Vayikra 25:1, y dice así: Habló el Eterno Moshe en el monte Sinai, diciendo: Habla a los hijos de Israel y les dirás: Cuando entraren a la tierra que yo entrego a ustedes, reposará la tierra Shabbat delante del Eterno. 6 años sembrarás tu campo y 6 años vendimiarás tu viñedo y reunirás tu cosecha. En este año séptimo será sabático. Gran Shabbatot será para la tierra, sábado delante del Eterno. Tu campo no sembrarás y tu viñedo no vendimiarás. Lo crecido por sí solo de la siega no cegarás, y a las uvas que caigan no vendimiarás. Gran año sabático será para la tierra, será el Shabbat de la tierra para ustedes, por alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu asalariado y para los habitantes que peregrinan contigo. Para tu bestia y para el animal que está en tu tierra será toda tu cosecha para alimento. Bueno, pues la centralidad de todo esto es el descanso, el Shabbat. El Shabbat, el año de Shemitah, el año de descanso de la tierra, el año donde se descansa la persona, donde descansa la tierra, donde descansan todos y se depende absoluta y totalmente del Eterno, quien es bendito. Esto es algo que nos llama la atención porque al final del día, así como el Shabbat semanal es importantísimo, así también el año de Shemitah, el año de Shabbat de cada 7 años, es también una señal y una condición muy especial donde el Eterno, quien es bendito, hace depender tanto al hombre como todo lo que tiene, sus cercanos y sus lejanos, y ciertamente el Eterno se encarga absolutamente de todo, absolutamente todo. Entonces, esto es muy especial, dado que el hombre está muy dado a continuar con sus actividades, con sus cosas y todo aquello. Pero ciertamente una de las situaciones importantes que el Eterno nos da es precisamente este Shabbat de cada 7 años, el año de Shemitah, y que se relaciona de una manera, se conecta con el Shabbat y que se conecta también con el Shabbat milenial. Esto tiene una situación muy grande porque el Eterno en cada uno de los Shabbat tiene un propósito espiritual extraordinario para su pueblo. El Shabbat semanal, como también el Shabbat, en este caso, de cada 7 años. Y después, pues desde luego tenemos el Shabbat milenial, que será en el 7º milenio, donde el Eterno, quien es bendito, dará descanso también a su pueblo en ese tiempo. Pero hablando de este Shabbat, que se tendría que hacer descansar absolutamente todo, tiene el propósito y la intención no solamente de descansar al hombre de sus actividades, pero también y muy especialmente nutrirlo de la espiritualidad que el Eterno le da. La obediencia a este mandamiento es importante. Tan importante es y era para el Shabbat, y es el Shabbat semanal como el Shabbat de cada 7 años, de Shemitah. ¿Por qué? Porque se muestra no solamente el cuidado y la protección del Eterno, pero también el pueblo habría de aprender a través de estos mandamientos a mirar la bendición del Eterno, porque una cosa es sembrar y mirar cómo crece y llevarse todos los frutos para su granero, y otra, dejar de sembrar hasta ver la bendición del Eterno. Esto es interesante porque uno diría, bueno, fue un año. Pues no, sembraban
dejaban de sembrar para el día séptimo, el día sexto. El Eterno en el día sexto recogían la cosecha de una manera extraordinaria, que les alcanzaría para el día séptimo, el octavo y hasta el noveno. ¿Cómo es eso? Sí, porque en el sexto ya no sembraba, porque el séptimo se quedaba la tierra sin cosechas. Entonces, en el octavo se empezaba a sembrar, porque pues no es que ya siembro y hecho la semilla, ya está ahí, no, sino que era el día, en el año octavo se empezaba a sembrar la tierra, se empezaba a trabajar, a voltear la tierra, a prepararla, a sembrarla, todo, y la cosecha vendría hasta el año noveno. Entonces estamos hablando de que era una cosa extraordinaria la provisión del Eterno, y eso es algo que no podemos nosotros pasar por alto. El Eterno es tan bondadoso con nosotros que cuando nosotros vivimos y cumplimos los mandamientos, en ese cumplimiento, en esa encarnación que hacemos del mandamiento, el Eterno nos trae una bendición como nada en el mundo. Y vemos la manifestación del Eterno y vemos la bendición del Eterno, porque de ahí, de esa cosecha del sexto año, vivían no solamente las personas que sembraban, los dueños, pero también los animales y especialmente todos aquellos que estaban bajo el cobijo del Señor de la casa, el Señor de esa bendición tan grande que el Eterno les había dado, y que seguía y se sujetaba a la voluntad del Eterno, y entonces consecuentemente se alimentaban todos ellos y no faltaba, incluso se dejaba para los pobres, o sea que no solamente para los de la casa, sino para los de fuera había una bendición muy especial. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo? Pues sí, el Eterno, quien es bendito, produce una bendición tan extraordinaria para que nosotros podamos entender y comprender que al final del día el único que da la provisión, la parmesá, es Él. Y entonces esto nos llena de un gran regocijo saber y entender que el Eterno no se limita a lo que uno puede hacer o lo que puede dar la tierra para unos, no, sino que Él puede hacer, mirar y ver a todos y cada uno de nosotros con esa satisfacción y esa llenura de la parmesá que Él da. Estamos muy contentos, muy alegres, porque el Eterno es el que nos da los recursos y los medios. Y en este caso, en el año de Shemitah no se trabajaba, se dejaba descansar la tierra, porque era justo que la tierra descansara, porque después produciría de una manera extraordinaria. Es interesante que en el sexto año, que se supone que era el año último para el año de Shemitah, producía mucho más recursos, mucho más cosecha que los años anteriores, porque esta cosecha que recogían en el año sexto traería una bendición para el sexto, para el séptimo y el octavo, y en el noveno ya se levantaba la cosecha. Bueno, pues y todo esto por causa de que el Eterno, quien es bendito, enseñaría e instruiría al pueblo de Israel a hacer las cosas de la manera que Él quiere, de tal manera que al hacerlo recibían la gran bendición. Hoy en día tenemos y dependemos del Eterno. Seas agricultor o no seas agricultor, al final del día quien da el sufructo del trabajo y la bendición de todo es Él. No es el hombre, no es su astucia, no es su fuerza, no es su destreza, no es su inteligencia, no es sus habilidades, sino es el Eterno quien provee. Es el Eterno quien da, es el Eterno quien nos prodiga de todo bien. Y agradecemos al Eterno por ello. Y en esta parashá veremos grandes cosas, extraordinarias cosas. Y de inicio, pues vemos acá el anuncio de un milagro extraordinario. Y ese milagro extraordinario es precisamente que el Eterno es el que da la
la parmesá y en las necesidades y en las circunstancias de la necesidad del hombre, Él está presente. Que tengas un magnífico día y recuerda, a quien debemos confiar, nuestra necesidad es a Hashem, y quien suple toda necesidad es Hashem. Que el Eterno, quien es bendito, traiga una bendición sobre todos ustedes y todos aquellos que tengan una necesidad material sea suplida por la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Amén y amén. Shalom, shalom.